¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Padilla y de parte de FOM queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. FTTX, soluciones de conexión para última milla. En Latinoamérica existen más de 81 millones de casas pasadas con cobertura fibra óptica. Esto simplemente significa alrededor del 50% de la cobertura total, lo que nos indica que en los años venideros y en el mismo presente vemos que los despliegues de fibra óptica seguirán siendo vistos en todos los países de la región, ¿no? Los invitamos a acompañarnos el día de hoy. Veremos temas principalmente de los tipos de configuraciones, productos y también recomendaciones técnicas en cuanto a la última parte de la red, ¿no? La conexión hacia el usuario final, la última milla. Ya les decía, nosotros somos FOM, somos la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla, comercializa soluciones completas en fibra óptica para la región. Nosotros ayudamos a operadores, integradores, ISPs e instaladores a conectar cada ciudad, edificio, casa y persona con soluciones en fibra óptica fabricadas aquí en Latinoamérica. Contamos con un portafolio de más de 10,000 productos que lo integran nuestras distintas marcas. Contamos con 6 marcas propias y cada una está especializada en una parte o productos de la red pasiva, ¿no? Nuestra marca Wave Optics se especializa en la fabricación de cable de fibra óptica. Tenemos la planta ubicada en México y es capaz de producir 2.4 millones de kilómetros fibra al año. Nuestra marca Mexposer, especializada en productos de conectividad, como lo son jumpers o patchcord, como dicen en algunas regiones de Latinoamérica, splitters, conectores, distribuidores, ODFs, elementos consumibles como limpiadores para conectores, por mencionar algunos. También contamos con nuestra marca Fusion Guard. Esta se especializa en la fabricación de cierres de empalme para proteger cada fibra de la red, ¿no? Cierres de empalme como lo son horizontales, tipo domo y también cierres FTTX, que el día de hoy veremos algunos de estos productos. Aerial Grip, nuestra marca especializada en herrajes para fibra óptica para la organización y el mantenimiento de la red, ¿no? Herrajes como lo son herrajes tipo J, tipo D, preformados, por mencionar alguno, y también cámaras subterráneas o registros poliméricos, como los conocemos en México. Por último, contamos con 2 marcas adicionales, Splice XP, nuestra marca de fusionadoras de alta precisión. Principalmente trabajamos con empalmadoras o fusionadoras de alineación por núcleo y también equipos de medición de nuestra marca Shineway Tech, ¿no? Equipos de medición como lo son OPMs o TDRs, por mencionar algunos también. Bueno, ya les decía, nosotros nos especializamos en la fabricación de soluciones completas que van desde el data center o central office hasta la última milla, ¿no? Tenemos también, ya les decíamos, planta externa, planta interna, planta externa aérea, planta externa subterránea con algunos de los productos que les mencionábamos y bueno, lo que veremos el día de hoy también última milla, ¿no? Los invitamos también a conectarse a nuestro sitio web. Nos encuentran como www.fibrasopticasdemexico.com y bueno, aquí podrán consultar todos los productos que les mencionemos el día de hoy. Podrán revisar sus fichas técnicas, su stock, su precio. Y también en caso de considerarlo necesario, tenemos allí atención en línea, en vivo, con nuestros asesores. ¿Vale? Adicional, también allí podrán ver nuestras promociones, nuestros próximos eventos y los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter. Es importante también mencionarles que el día de hoy la sesión tendrá una duración aproximadamente 1 hora. Y bueno, en esta hora nuestro expositor, que en un momento más les voy a presentar, estará con ustedes alrededor de 45 minutos de la sesión. Asignaremos o designaremos alrededor de 5 a 10 minutos para una sesión también de preguntas y respuestas, donde trataremos de aclarar todas las dudas que surjan durante la sesión. ¿Cómo nos pueden compartir sus dudas? Bueno, verán que en la plataforma que estamos trabajando en la parte superior hay un apartado que dice preguntas. Allí le dan clic, les va a abrir un pequeño chat y en cualquier momento durante la sesión nos comparten sus dudas y al final de la presentación vamos a tratar de resolverlas todas, ¿vale? Adicional, también tenemos un par de regalos para ustedes, a aquellos que nos acompañen durante toda la sesión. Vamos a darles un poquito más de detalles al final de la misma, ¿vale? Para que se queden aquí con nosotros y, bueno, no se pierdan ningún momento de este webinar, ¿vale? Pues, sin más por el momento, me gustaría presentarles a nuestro expositor, al ingeniero Ricardo Cibrián. Él es responsable de las capacitaciones en nuestro equipo, de nuestro equipo de ingeniería. Y, bueno, tiene experiencia brindando este tipo de webinars, cursos presenciales, cursos online, workshops para audiencias de México y Latinoamérica. Ya vemos que cada vez tenemos mayores asistentes de países como Perú, Chile, Centroamérica principalmente y obviamente México.
¿vale? Entonces, esperamos que disfruten mucho la sesión de este día y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros. Pues sin más por el momento, les doy la palabra a nuestro ingeniero Cibrián. Hasta luego. Muchas gracias, Guillermo. Buen día, ingenieros, sean todos bienvenidos a nuestra sesión de webinar. Durante esta sesión yo seré su anfitrión, ingeniero Ricardo Cibrián, ingeniero de soporte y servicio de fibras ópticas de México. Este webinar se ha titulado FTTX, soluciones de conexión para última milla. Vamos a ver un poquito de a qué nos referimos con última milla, cuál es el tipo de red que se maneja para última milla y algunas soluciones que nos permitirán realizar algunas conexiones finales. ¿Cuál es el contenido de este webinar? De soluciones de conexión para última milla. Vamos a ver un poquito acerca de redes pasivas de fibra óptica, que es lo que más se está manejando como tendencia para última fibra. Y vamos a ver un poco también sobre FTTX, ¿no? ¿A qué nos referimos con este término de FTTX que suena tan genérico? Comenzamos con redes pasivas de fibra óptica o PON. ¿Sí? ¿De dónde viene esta palabra PON? Bueno, pues viene de Passive Optical Network, que significa red óptica pasiva, ¿sí? La cual está definida. Entonces, ¿qué es una red óptica pasiva? Una red óptica pasiva o PON es aquella que no requiere de componentes energizados en toda la red para lograr la transmisión de datos. ¿Qué quiere decir? Solamente se realiza la transmisión y recepción con elementos activos, o sea, con elementos energizados eléctricamente, y toda la información viaja únicamente por medios ópticos. Es decir, tenemos un transmisor en una central office o en un inicio de nuestra red y lo transmitimos todo a la capa física que es de fibra óptica. Esta capa física de fibra óptica tiene la ventaja pues, de que no requiere electricidad para estar funcionando. Entonces, simplemente enviamos señal a través de nuestra fibra óptica, ¿sí? En un código muy específico, ya dependerá del tipo de señal que estamos enviando, y solamente tenemos energizado del otro lado a nuestro receptor. Entonces, emplea el splitter como medio de división óptica. Vamos a ver un poquito más a detalle qué es este splitter. Esto nos permite generar una red punto a multipunto. Entonces, por ejemplo, tenemos por aquí una representación de que es una OLT en una central office. Una OLT, pues no es otra cosa más que el transmisor que nosotros necesitamos o que usamos para enviar las señales a través de nuestra fibra óptica. Todo lo enviamos a través de un cable multifibra y llega a un divisor óptico, a un splitter. Este divisor óptico se va a encargar de enviar diferentes señales, ya sea una señal para casa-habitación, por ejemplo, otra señal hacia una oficina y otra señal hacia un negocio X. Es todo a través de un cable unifibra. Entonces, si podemos observar de este lado, podemos ver que tenemos un cable multifibra, se divide esa señal, sacamos un solo hilo de esa multifibra, dividimos esa señal y ya podemos enviarla a diferentes puntos. A través de un solo hilo de fibra podemos tener diferentes puntos de consumo. Entonces, por eso lo denominamos red punto multipunto. Entonces, ¿qué es este splitter tan mencionado? Bueno, es un dispositivo de distribución de energía óptica. Contiene múltiples extremos de entrada y salida. Quiere decir, puedo tener una entrada o dos entradas y puedo tener 2, 4, 8, 16, 32 salidas, dependiendo del tipo de splitter que estamos usando. O sea, la función del splitter de fibra óptica es dividir un haz de luz luminoso incidente en dos o más haces luminosos y viceversa. ¿Cómo lo podemos expresar? Bueno, el splitter de fibra óptica ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas al permitir que una sola interfaz PON sea compartida por muchos abonantes. Por ejemplo, tenemos por aquí una pequeña animación de una representación de un splitter, ¿no? Yo tengo una sola entrada y esa entrada pasa a unos cristales, los cristales dividen mi señal en dos. Obviamente, pues la señal se divide, al dividirla en dos, pues tenemos una reducción de la potencia del 50% a cada salida, ¿no? Y esa señal vuelve a entrar a otro cristal que me lo divide ahora en 4 y otros cristales que me dividen ahora en 8. Entonces, a través de este dispositivo, yo puedo obtener con una entrada, con un solo hilo de fibra óptica, puedo obtener 8 salidas. Y de esta manera, yo puedo generar en mi red punto multipunto, pues 8 puntos de consumo del abonado de mi red. Imaginemos que, por ejemplo, yo quiero distribuir estas 8 señales a una colonia, por ejemplo, donde tenemos 8 casas. Entonces, con un solo hilo de fibra óptica de mi red troncal, yo puedo distribuir hacia 8 hogares directamente de servicio.
Entonces, tenemos dos formas en las que trabaja nuestra fibra óptica o nuestras señales. Sí, la primera es con un canal descendente. En este los paquetes van en sentido descendente desde la OLT hacia varos ONU o ONT. Con ONU nos referimos a unidad de red óptica y con ONT un nodo de terminal óptico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta parte? Los paquetes descendientes se van como transmisiones, con los mismos datos identificados por un código único de puerto. Quiere decir que dentro de nuestro transmisor envía una señal por tiempos y esa señal viene identificada con un código específico. Entonces, el rango de longitud de onda para la descarga es de entre 1480 y 1500 nanómetros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo mi OLT. Esta OLT la mando y mando tres señales, ¿no? Por ejemplificar algo. Por ejemplo, la primera puede ser de únicamente de voz, otra puede ser de datos, otra puede ser de video. Entonces, estos llegan a un splitter o un divisor óptico que me permite tener una red punto a multipunto. Y las tres señales se van hacia una unidad de red óptica. Las tres señales se van hacia la segunda ONU y las tres señales se van hacia nuestra tercera ONU. Entonces ahora, si vemos, mandamos tres señales, el splitter me da tres señales de salida y las tres ONUs reciben las tres señales. Entonces, ¿qué es lo que hace la ONU? Filtra las demás señales, toma la que necesita y ya me da servicio a mí en primer computadora, ¿no? Por ejemplo, en el primer sistema de... Entonces, la segunda filtra su señal e ignora la 1 y la 3, por ejemplo, y ya nada más me da servicio para la 2. Y la ONU 3, bueno, filtra las señales 1 y 2 y solamente utiliza la señal 3. De esta manera es como funciona ya mi red punto multipunto. Yo envío todas las señales en modo de broadcast. Quiere decir que todos reciben la misma señal, pero cada una filtra lo que va a requerir para su consumo. Y tenemos el proceso contrario, que es el canal ascendente. Entonces, en la transmisión de paquetes de sentido ascendente se produce a través de TDMA. ¿Qué es TDMA? Es acceso múltiple por división de tiempo. Y quiere decir que cada ONT o cada ONU sabe cuándo le toca transmitir. Y de esta manera puede realizar esa transmisión sin que choque con otras transmisiones. Entonces, para este caso se mide la distancia entre la OLT y la ONT. Entonces, ya con esto, la ONT y la OLT saben a qué distancia está una de otra y de esta manera pueden sincronizar sus transmisiones, ¿sí? Evitando pues, que haya errores en la transmisión de datos. Entonces, las franjas horarias se asignan en función de la distancia de la ONT o de la ONU y se envía tráfico en sentido ascendente según el intervalo ascendido, ¿sí? Entonces, la OLT sabemos que transmite, tiene su tiempo ya configurado y cada ONT o cada ONU pues sabrá en qué momento tiene que responder esa transmisión. Entonces ya se detecta y se previenen colisiones a través del rango, o sea, a través de sus rangos de tiempos. Entonces la longitud de onda en sentido de subida varía entre 1290 y 1330, dependiendo de la longitud de onda que me esté dando pues ya mi splitter, ¿no? A la salida. Entonces, por ejemplo, mi servicio 1 tiene su señal, mi servicio 2 tiene su señal y mi servicio 3 tiene su propia señal, ¿no? Entonces, mi servicio 1 manda a su ONU correspondiente, mi servicio 2 manda a su ONU correspondiente, mi servicio 3 manda a su ONU correspondiente también, ¿sí? Como vemos ahí, mi punto de consumo, o sea, mi computadora o mi sistema de video, no sabe que había otras dos señales. Tú solamente envía la suya, ¿no? Entonces, de esa manera, cada uno solamente va a recibir la señal que había enviado con anterioridad. Entonces, todas estas vuelven a caer hacia nuestro divisor óptico, hacia nuestro splitter, y ahora sí se suman en una sola señal para posteriormente ser retornados hacia la OLT. Y de esta manera, haciéndolo por tiempos y haciéndolo con diferentes longitudes de onda, es como podemos tener una red funcionando en punto multipunto para diferentes servicios al mismo tiempo. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Pues para evitar interferencias entre los contenidos de los canales, se emplean dos longitudes de onda diferentes utilizando medios WDM. WDM pues, es multiplicación por longitud de onda. Y habrá algunas variaciones de ese WDM que ya dependen de la densidad de datos que estemos manejando.
Pero a grandes rasgos, las PUN contemplan también la distancia entre usuario y central, ya que a menor distancia se requiere menor energía. Caso contrario, si a mayor distancia requerimos mayor energía para lograr generar un enlace eficiente. Cada ONO, cada ONT debe transmitir con cierta potencia para que nuestro enlace sea eficiente, ¿no? Todo eso está calibrado según distancias. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de un multiplexor. Tenemos diferentes aplicaciones de usuario, ¿no? Entonces, cada aplicación de usuario pueden ser diferentes servicios de internet, diferentes servicios de video, puede haber por ahí uno de circuito cerrado, puede haber uno, por ejemplo, para controlar los semáforos de la ciudad, puede haber otro para controlar voz, pueden ser diferentes servicios, ¿sí? Todos estos caen a mi multiplexor WDM, y este multiplexor lo que hace es unirlos en una sola fibra óptica, ¿sí? Entonces, todas estas señales se toman y se mandan en una misma fibra óptica. Si recordamos por ahí cómo funciona la luz, por ejemplo, que recibimos directamente del sol, como es una luz blanca y al pasar por un medio de refracción se divide en diferentes longitudes de onda, generando, por ejemplo, un arco iris. Bueno, pues algo muy similar, ¿no? Entonces, es como si hiciéramos ese proceso en inversa, donde todas esas longitudes de onda vienen ahí sumadas, pero bien están trabajando en conjunto, entonces no interfieren entre ellas. Este multiplexor hace ese sentido inverso. Mandamos todas las longitudes de onda, las convierte y las suma en una sola línea, se transmite y se recibe ahora en un demultiplexor. Entonces, este demultiplexor lo que hace es que toma todas las señales y las vuelve a dividir igual que lo haría un prisma. Entonces, ahora ya tengo por aquí todas mis aplicaciones de usuario. La señal que yo había transmitido en un lado vuelve a aparecer del otro lado y funciona exactamente igual, ¿sí? Obviamente, pues tenemos atenuaciones y demás, pero eso ya son términos ajenos a lo que estamos. Todo está calculado para que el enlace sea eficiente, a como debe de ser. Existen tres ventajas clave que vuelven más conveniente el despliegue de fibra óptica sobre otras tecnologías de transmisión de datos. Muchas ventajas las redes pasivas de fibra óptica, pero tenemos tres claves, o sea, tres que nos hacen decantarnos precisamente por esta tecnología. La primera es la eficiencia energética. Estamos actualmente en condiciones en que los servicios eléctricos o los costos eléctricos, además de ser pues un inconveniente económico, también puede ser un inconveniente ecológico. Entonces, esta eficiencia energética nos permite consumir menos energía que la que requeriríamos en un sistema de transmisión de datos, por ejemplo, de cobre o de coaxial. Entonces, al tener menos repetidores, al tener menos elementos que consuman electricidad, nos permite eficientar nuestro consumo eléctrico. Esta es una gran ventaja, no solamente a la instalación, sino a largo plazo. Tenemos una gran escalabilidad. Como veíamos ahorita, con un solo hilo de fibra óptica yo puedo tener 2, 4, 8, 16, 32, 64 salidas, dependiendo de mi splitter y dependiendo de mi configuración. Entonces, si en algún momento yo tenía únicamente 4 salidas y por el crecimiento de mi red requiero meterle 16, simplemente hago un cambio de mi splitter. Y ya de esta manera, pues ya tengo más puntos de consumo con la misma red que tenía anteriormente. Simplemente hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, esta escalabilidad es una ventaja grande a largo tiempo, ya que todo apunta a que en un futuro todo será de fibra óptica, ¿no? Entonces, introducir fibra óptica desde hoy nos es conveniente más a futuro, porque eso será lo que habrá ya para dentro de muchísimo tiempo más. Entonces, son de bajo mantenimiento. ¿Qué quiere decir que sean de bajo mantenimiento? Que una vez que yo instalo mis redes de fibra óptica y que instalo mis cierres de empalme con mis splitters y demás, ya no requiero hacerle nada, a menos que haya alguna falla o tenga que hacer un crecimiento de mi red. Una vez que yo hago mi instalación, ya no requiere mantenimiento, es decir, no hay que estar limpiando, ni ajustando, ni haciendo cosas de ese estilo, ya que pues la red sigue funcionando perfectamente por 10 o 20 años sin ningún problema. Entonces, lo que se hace de mantenimiento, pues es, si acaso, ir a verificar herrajes, ir a verificar más que no esté fallando otra cosa que trabaja en conjunto con la fibra óptica y no tanto la fibra óptica. Entonces, con un sistema que está enterrado directamente, pues si no le hacemos nada, pues no va a dejar de funcionar en muchísimo tiempo. Entonces, este bajo mantenimiento pues viene a apoyarnos en nuestra eficiencia energética para tener
un bajo consumo un bajo gasto en cuanto a mantenimientos y cuanto a instalación. Vamos un poquito con el término FTTX. Este término FTTX lo vamos a venir escuchando cada vez más, ya que todos los medios que nosotros empleamos para acceder a redes de datos, ya sea internet, ya sea televisión, ya sea a voz, ya sea a prácticamente cualquier cosa que requiera una conexión, ¿sí? Todo va encaminado a que va a ser con fibra óptica, ¿no? Entonces este término va a ser cada vez más y más empleado en lo que vamos a ir avanzando. Por ejemplo, en redes de fibra óptica, la tecnología FTTX es un término genérico para designar cualquier acceso que sustituya total o parcialmente a las redes de cobre. El término se acuña del inglés Fiber to the X, siendo X el punto de llegadas. Entonces es un término genérico, o sea, lo usamos para decir que vamos a llevar fibra óptica hacia cierto punto de consumo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi Central Office y voy a tener 3 cables. Voy a tener una red troncal, una red de distribución y una red de acometida. A través de mi Central Office sale mi red troncal y esta red troncal posteriormente va a ser llevada a través de una red de distribución, por ejemplo, a una oficina. Vamos a llevarlo después con nuestros cables de distribución a una unidad habitacional de alta densidad. Vamos a llevarlo hacia una antena. Hacia también un punto de consumo, por ejemplo, un gabinete, y este gabinete posteriormente se puede encargar de transmitir a través de una red de cobre, que es lo que muchas compañías de telecomunicaciones que proveen servicios de televisión, por ejemplo, han estado haciendo mucho tiempo, ¿no? Que actualmente todos están actualizando a fibra óptica, pero algunas redes todavía son de cobre. Y tenemos también acá otra punto de distribución que llega a un cierre FTTX, y este cierre FTTX ahora sí nos permite distribuir hacia un punto de consumo como una casa. Entonces, ¿qué tiene que ver FTTX con todos estos puntos de consumo? Que, por ejemplo, si yo tengo una distribución hacia una oficina, lo puedo nominar FTTO o Fiber to the Office. Entonces, de esta manera ya lo tengo delimitado, yo sé que es hacia una oficina, y con esto puedo delimitar que mi oficina tiene diferentes necesidades de consumo que una casa habitación, por ejemplo. Entonces, puedo tener ahí FTTB, Fiber to the Building, donde yo llevo hacia el edificio y yo sé que ese edificio tiene diferentes necesidades que una oficina, por ejemplo. Digamos FTTA, Fiber to the Antena. Entonces, esta antena que se alimenta por fibra óptica tiene diferentes necesidades pues que una oficina, ¿no? O que un edificio. Tenemos FTTC, Fiber to the Core o the Cabinet, dependiendo de cómo lo denomine quien esté realizando esa red, que no es otra cosa más que llevarlo hacia un punto de consumo en donde se va a hacer una transición hacia otro medio de distribución de fibra óptica. Y tenemos por aquí FTTH, Fiber to the Home, que es de los más comunes. Esta es la tendencia en cuanto a instalación de fibra óptica, llevar siempre fibra óptica directamente hasta el hogar del consumidor. De esta manera nos ahorramos a grandes rangos de tiempo, pues estar teniendo que hacer adecuaciones a la red. Podemos proveer servicios de, por ejemplo, de internet a muchas más alta velocidad, así que una red de cobre, y nos apoya a que nuestro gasto sea menor conforme pasa el tiempo. Entonces, todos estos puntos, cada uno se ha nombrado según la necesidad que tiene. ¿Sí? Pero este, al ser un término genérico, pues nos da la libertad de que en algún momento requerimos algo especial, ¿sí? Como llevar hacia una escuela, por ejemplo, o llevar hacia otro punto a la industria, o llevar hacia una fábrica, o cualquier cosa, término de estos, bueno, podemos irlo denominando según nuestra necesidad. ¿Qué nos referimos con última milla? Se refiere al tramo final de la red que ofrece conectividad a los clientes residenciales. Sí, también puede ser clientes industriales o de oficinas. La conexión entre la casa del cliente y el resto de la red. Esto es lo que más denominamos como última milla, ya el punto de consumo. La palabra milla se utiliza obviamente en sentido figurado, es decir, la longitud del enlace puede ser muy superior o puede ser muy inferior a una milla. Esta conexión es generalmente proporcionada por una empresa local de telefonía o de cable,
mediante líneas de cobre o, en su caso, fibra óptica. Entonces, última milla nos referimos al punto ya final, de donde ya decidí que de mi red troncal o mi red de distribución voy a sacar hacia un punto de consumo. Aquí ya requerimos algunos componentes de instalación, son un poquito más específicos, porque ya vamos a tener fibras ópticas, cables de fibra óptica de menor cantidad de hilos, vamos a tener pues ya otros requisitos como de conectorización y demás. Por ejemplo, yo tengo aquí mi Central Office, tengo mi red de última milla y llevo directamente a su oficina, ¿no? Fiber to the Office. Entonces ya este tramito, ya es mi red de última milla, ¿no? Saco de mi Central Office, ya llegué, hice todo lo que tenía que hacer y ahora voy hacia una oficina. Entonces ya saco aquí, hacia mi oficina y ya de esta manera, pues ya tengo mi red de última milla. Entonces eso puede ser a la casa, puede ser a la antena, puede ser al edificio, puede ser al gabinete, dependiendo de lo que estemos trabajando siempre. Elementos de instalación de red de última milla, primeramente, cables de fibra óptica de planta externa, que dependiendo del tipo de red, es el tipo de cable que vamos a emplear, obviamente. ¿Sí? Tenemos cierres de empalme, tenemos registros, si se requieren, para una red subterránea, por ejemplo. También tenemos herrajes, que eso nos permiten hacer una instalación del tipo aéreo, que es de lo más común que tenemos, ya que regularmente en México usamos las redes de distribución eléctricas. Entonces, la compañía eléctrica todo lo maneja por postes, ya que hacerlo, pues, por ejemplo, por ductería, pues sería muy costoso en cuanto a aislantes y demás. Entonces, casi toda la red que tenemos disponible va a ser aérea. Entonces, de los más comunes usarlos. Y tenemos, por ejemplo, ahí los splitters, que pueden tener las salidas que nosotros requiramos. Estos son los elementos que vamos a emplear más comúnmente para una instalación. Ya de aquí vamos a tener ciertas herramientas o ciertos elementos que son complementarios. Por ejemplo, aquí los cables de fibra óptica, sobre todo de la marca Way Optics, se encargan de transmitir la información en forma de haces de luces. Cada uso requiere de características físicas distintas. Pues en el caso de los empleados en planta externa, tienen características como ser resistentes a agentes como la humedad, la radiación solar, la atracción y ser autosoportado. Entonces sabemos que un cable de planta externa puede tener muchos hilos. Puede tener desde uno, como un cable MDU, hasta tener 280 fibras como un cable de distribución, dependiendo de pues, el tipo de red que estamos instalando. Pero todas tienen características muy similares, como esta resistencia a la humedad. Quiere decir que yo no sé en qué condiciones va a estar mi cable toda su vida. Entonces, como yo no sé cómo va a estar mi cable toda su vida, pues hay que tener esta resistencia a la humedad para en caso de instalarlo, por ejemplo, en un ducto o directamente enterrado. A la radiación solar, debido a que, si recordamos, si dejamos nosotros un plástico a la radiación solar por mucho tiempo, este empieza a descomponerse, ¿no? Empieza a desquebrajarse, empieza a romperse, y esto no nos es conveniente en un cable de distribución, ya que pues, empezaría a fallar con el tiempo. Entonces, en lugar de durar 20 años trabajando, podría durar un año o dos trabajando. A la tracción, porque, por ejemplo, para instalarlo en una ductería, pues hay que jalarlo, ¿no? Entonces, ese tirado que le hacemos le genera tracción, entonces debe ser resistente a eso. ¿Sí? Además, al tenerlo colgado, por ejemplo, un cable autosoportado o un cable ADSS, bueno, al estar en el aire, al estar colgado, tiene que soportar su propio peso y tiene que soportar, por ejemplo, vibraciones y demás movimientos, ¿no? Por ejemplo, la acción del viento y demás, que le agregan una tensión mayor, entonces tiene que ser pues tiene que tener las características suficientes para resistir y ser autosoportado. Eso ya depende de mi tipo de red. Si el cable es autosoportado, ya me evito, por ejemplo, de generar doble gasto a tener que poner un mensajero de hierro y un sistema de batch. Entonces, depende de lo que estemos haciendo, es el cable que podemos seleccionar. También los cierres de empalme, por ejemplo, los de Fusion Guard, su función es la de resguardar los elementos de interconexión entre fibras. Entonces, supongamos nosotros que tenemos un cable de fibra óptica de distribución, por ejemplo, que sea de 48 fibras, o sea, no muy grande, ¿sí? Pero que se me termina mi bobina, yo necesito ir más lejos todavía. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un cierre de empalme y dentro de este cierre de empalme yo conecto mis dos cables de 48, mis dos bobinas, y las fusiono y de esta manera vuelven a tener las mismas características que tenía el cable. Entonces, de esta manera me permite prolongar la longitud de mi red.
Pues estos deben de ser capaces de soportar las condiciones climatológicas extremas sin sufrir fallas. Pues de ello depende la protección de los empalmes entre fibras. Pues esa protección de los empalmes, sabemos que el hilo de fibra óptica por sí solo pues tiende a ser algo frágil porque es cristal. Entonces, este cierre de empalme me debe de proveer la protección necesaria para que mis fibras no sufran movimientos tan fuertes que se puedan romper. Entonces, me dice también de condiciones climatológicas extremas o externas. Estas condiciones climatológicas pueden ir desde una simple lluvia hasta una inundación. Entonces, por eso que los cierres de empalme de Fusion Guard incluyen un IP68 que nos da protección completa hacia polvo y agua. También tenemos los registros, por ejemplo, de la marca Edelbridge. Su función es la de permitir el resguardo de elementos de interconexión para fibra óptica y de servir como punto de su manipulación en instalaciones subterráneas. Estos deben ser capaces de resistir esfuerzos mecánicos por el paso de peatones y sobre todo de vehículos. Vemos que los registros están instalados en la calle, bueno, corren el riesgo de que un vehículo les pase encima. Si no es que están diseñados especialmente para que los vehículos les pasen encima. Entonces, nuestros registros deben tener la capacidad suficiente de resistir estos esfuerzos mecánicos para evitar daños a futuro. Tenemos también los herrajes, también de la marca Airgrid. Estos se encargan de permitir el despliegue aéreo de líneas de transmisión de datos, sirviendo como agente de fijación hacia la infraestructura de postes de tensión y sujeción. Deben de ser capaces de resistir el esfuerzo mecánico ejercido por vibraciones y el peso mismo de los cables, además de resistir las condiciones de intemperie como la humedad. Pues estos herrajes deben de ser lo suficientemente resistentes para cargar nuestros cables de fibra óptica y para permitir una fijación adecuada. Entonces, todos los esfuerzos que va a resistir el cable de fibra óptica, el herraje debe de resistirlos y más, porque parte de su función pues, es la de reducir estas vibraciones. Por ejemplo, el guardacabo que tenemos ahí, al tener la capacidad de moverse un poco, bueno, eso nos evita que algunos movimientos recaigan únicamente en el cable, sino que recaigan directamente al herraje. Entonces, parte de nuestra red, también tenemos splitters, por ejemplo, de la marca Metfuser. Estos permiten la división de un haz luminoso incidente en dos o más haces y viceversa, como hemos explicado anteriormente. Esto nos permite que una única interfaz PON sea compartida por muchos abonados. También tenemos los conectores prepulidos. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño esquemático de diferentes tipos de conectores, en donde el conector prepulido lo que hace es que yo le puedo poner mi cable, por ejemplo, un MDU o un flat drop, lo puedo insertar directamente ahí y con eso logro una conectorización en campo. Entonces, esto me permite que yo pueda hacer una conexión rápida sin necesidad de tener un equipo de fusión para empalme. Tenemos las cajas terminales, que nos permiten albergar conectores o splits. Si recordamos anteriormente, ya hemos visto, por ejemplo, ahí que había FTTB, o sea, Fiber to the Building, o sea, el edificio. ¿Qué tal que yo puedo llegar ahí al edificio con un solo hilo de fibra óptica de distribución? Conecto mi splitter ahí directamente en mi caja terminal y esa caja terminal me permite distribuir ya a todo el edificio completo. Entonces, estas cajas terminales nos permiten realizar este tipo de conexiones. Vamos a ver un poquito de mediciones en una red de FTTH. Más bien vamos a mencionarlas. ¿Qué complicaciones tenemos? Por ejemplo, ¿cuál es el reto de medir redes FTTH? El reto es que los divisores y WDM añaden complejidad. Entonces, por ejemplo, ahí mi OTDR, al ser pues trabajar en un solo hilo, sí me va a poder medir desde mi punto de consumo hacia mi OLT, pero las demás líneas pues no van a ser, no va a ser factible medirlas a través de este momento. Entonces, detectar problemas durante la instalación mientras la OLT y la ONT no estén funcionando. Entonces, es un poquito complicado ubicar este tipo de problemas si no está trabajando mi red. Los equipos de medición necesitan soportar las atenuaciones e identificar las reflexiones añadidas. Las ONT inteligentes pueden permitir pruebas para identificar problemas con mayor velocidad y simplicidad. Estas mediciones se realizan regularmente a 1310, 1490 y 1550 nanómetros. No sé si se perdieron el webinar anterior, pero en el anterior hicimos por ahí una certificación de primer nivel. Si no lo han visto, lo recomiendo, está en el canal de YouTube. Si quieren andar un poquito más de este tema. Pues se aprueban las pérdidas por inserción y reflexión
en acopladores y splitters. Entonces, hay un elemento que quisimos compartirles hoy debido a que es muy fácil de emplear cuando estamos trabajando en una red FTTX, ¿no? Que es el cierre de empalme FTTX. Nos diseñó este equipo, ¿sí? Que es un cierre de empalme diseñado específicamente para realizar interconexiones de última milla. Nos permite realizar un despliegue rápido y ordenado para puntos de consumo. Por ejemplo, tenemos este por aquí que tiene charolas de empalme y tenemos este que ya viene precargado con un splitter. Ahorita vamos a andar un poquito más en eso. Tenemos con este código, este es ideal para distribución en red punto multipunto. Quiere decir, ya cuando llego ahí a mi colonia, por ejemplo. Pues al contar con un splitter 1x8 ya precargado, permite un rápido despliegue al incluir conector SC, ya sea este APC o UPC. Además de una capacidad de hasta 24 empalmes de fibra óptica en sus charolas integradas. Cuenta con protección contra ingreso de sólidos y líquidos y IP65. Como es para ya última milla, es para puntos de consumo, ya la protección IP no tiene que ser tan rigurosa porque va a estar abriéndose y cerrándose, pero sí tiene que ser suficiente para resistir, por ejemplo, la lluvia. Entonces, por eso incluye un IP65. Entonces, este cierre de empalme nos permite llevar nuestro cable de distribución. Por ejemplo, llevamos un cable de 24 hilos, fusionamos 23, sacamos los otros 23 hilos con un hilo pues, ya en fibra oscura, ¿sí? Y el otro hilo que nos restó lo podemos fusionar con el splitter interior y ya tener 8 salidas por otra parte. ¿Qué pasa si yo lo requiero para hacer solamente fusiones? Bueno, pues este caso, este cierre de empalme es ideal para distribución de red punto a punto. Cuenta con charolas de empalme con capacidad de 48 fibras de fibra óptica, sin permitiendo dar rápida continuidad a la red de distribución de última milla. Este está recomendado especialmente para redes empresariales y cuenta con protección contra ingresos de sólidos y líquidos IP65. Si nos damos cuenta, es el mismo cierre de empalme en otra configuración. En lugar de tener 2 charolas, se tienen 4 charolas que nos permiten pues realizar la fusión de 48 fibras. ¿Sí? Igual con IP65. Lo que queríamos mostrarles es este cierre de empalme. ¿Sí? Este cierre de empalme de Fusion Guard tiene por aquí unas pequeñas ventajas. Si recordamos, un cierre de empalme casi siempre viene cerrado, viene sellado completamente. Y siempre con tornillos o con una cuestión muy similar. Entonces, en este caso, podemos ver una diferencia por aquí, que es que tiene broches. Entonces, estos broches nos permiten de cierta manera poderlo abrir. Y una vez que lo abrimos, vemos que tiene por aquí esta charolita y no sé si se puede apreciar por ahí que tenemos acopladores. Entonces, estos acopladores permiten realizar conexión ya con un conector SC directamente. En este caso es un SC UPC, ¿sí? Pero puede haber también en APC dependiendo de la necesidad que tengamos. Y podemos observar que tiene 8 salidas. Entonces, estas 8 salidas, ¿de dónde vienen? Aquí dentro tenemos un splitter ya integrado y este splitter pasa a esta charola. Y por aquí tenemos nosotros ya integrado aquí nuestro splitter que está listo para conectarse, para fusionarse ya con nuestro cable de distribución. Entonces tenemos por aquí una sola charola que es de 12 por 2, quiere decir que puedo yo poner 2 mangas de empalme en cada hendidura y de esta manera ya puedo tener 24 hilos de fibra óptica. Entonces, por ejemplo, aquí tengo entrada, 3, 4 entradas para cable de fibra óptica, ¿sí? Y para un cable de distribución de ADSS de vano 100 cabe perfectamente. Entonces podemos tener más hilos si lo requerimos. Y vemos cómo acá desde la parte de abajo tenemos salidas ya con su empaque directamente para poder realizar una conexión. Entonces, ¿cómo se realiza la conexión de estos medios? Bueno, la cuestión es muy sencilla, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio de cámara hacia acá abajo. Y vamos a emplear ya un cable de conexión directamente. Entonces, supongamos que estos son mis cables ya de distribución para fibra óptica, ¿no? Supongamos que lo tenemos en una oficina o algo similar y por eso tengo un cable de planta interna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Simplemente
le quitamos los tapones a nuestros acopladores y realizamos la conexión de nuestros elementos uno a uno. Entonces, ya de esta manera, tan sencilla como se ve, es como yo puedo sacar hasta 8 servicios precisamente con esta configuración que tenemos. Entonces, ahora, ¿qué más hago? Simplemente les voy dando acomodo directamente para, al final, simplemente cerramos nuestro cierre de empalme. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente cerramos los broches, así igual como los abrimos en sentido contrario. Y de esta manera ya logré la conectorización de mi cierre de empalme. Entonces ya de aquí ya puedo sacar este cable y poderlo distribuir a través de todo mi edificio. Entonces de esta manera este cierre de empalme permite pues tener conexiones más rápidas, tener conexiones más eficientes. Entonces ahora, ¿cómo llego yo a mi edificio o a mi casa una vez que ya saqué la señal de mi cierre de empalme? Pues sencillamente a través de una roseta. Entonces está preparada, ya tiene por aquí un acoplador, simplemente instalo un conector prepulido, por ejemplo, como el de este caso que tenemos aquí, así que ya lo instalamos en un cable cortito. Simplemente, supongamos que venimos desde afuera, desde el exterior, simplemente lo conectamos acá. Y ya de esta manera, y es mi conexión desde mi cierre de empalme hacia mi caja terminal, mi roseta. Simplemente lo cerramos. Y si vemos aquí esta parte de acá, se recorre para permitirnos exponer el acoplador. ¿Sí? Aquí tenemos por acá. ¿Sí? Y esto ya nos expone el acoplador. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo esta roseta ya instalada dentro de mi casa. Simplemente tomo mi jumper que voy a emplear, ¿sí? Y lo conecto. Y de esta forma, ya evito que el usuario, bueno, tenga manipulación de esta parte, ¿no? Y de esta forma, ya protejo ya mi red y puedo realizar mi instalación y el final. Entonces vamos desde mi última milla hasta la instalación en mi casa. Ya de aquí ya me voy a mi ONT o a mi ONU y ya de esta forma pues ya puedo tener el servicio, por ejemplo, de cable, de teléfono o internet, según sea el caso, en mi casa. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio, bueno, pero vamos a pasar a la sesión.